Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio por el 760 de amplitud modulada y también un saludo a los que nos ven desde YouTube. Soy su amigo Fernando de Lucio y me da mucho gusto encontrarnos de nuevo como todos los sábados en este espacio para reflexionar sobre el mundo y el México actual, así como la incidencia que tienen los jóvenes talentosos con su aporte diario para construir un México más justo y más multicultural. Hoy vamos a continuar con la serie de entrevistas a los galardonados del Premio Nacional de la Juventud 2020-2021, el máximo galardón que se otorga a jóvenes entre los 13 y los 29 años de edad. Hoy tenemos con nosotros a mi amigo José Andrés Hernández Pérez, ganador de dicho premio en la categoría de fortalecimiento a la cultura indígena, por sus esfuerzos por revalorizar, rescatar y dignificar la importancia de las lenguas originarias. Andrés tiene 24 años, es inquieto y es originario de Chiquinibalbo, una comunidad del municipio de Sinacantán, Chiapas. Ha sido instructor comunitario enseñando la lectura y la escritura del tzotzil a niños y jóvenes. En el contexto de la pandemia, creó un proyecto audiovisual que se distribuye en plataformas digitales como Facebook y YouTube, a través del cual promueve las lenguas originarias y además documenta la situación de la pandemia a las comunidades indígenas, en colaboración con una asociación civil de San Cristóbal de las Casas. Actualmente trabaja en el fortalecimiento de la lengua, con un proyecto independiente de videocharlas tzotzil con traducciones y subtítulos en español. Además de que es traductor en Canal 10. Andrés, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Lucio, un gusto poder estar contigo, platicar, conversar, compartir palabras contigo. Pues, para mí un gusto y muchas gracias por tomarme en consideración y por el espacio. Muchas gracias a ti por aceptar. Imagino que has de tener una agenda apretada, pero qué mejor momento para platicar acerca de temas tan importantes y más en un país en el que, bueno, México tiene 68 lenguas originarias, ¿no? Es un tema muy, muy importante. Bueno, Andrés, eres un joven multifacético porque eres creador de contenidos, comunicador, poeta, traductor, defensor de las lenguas indígenas y ahora galardonado con el Premio Nacional de la Juventud. ¿Cómo te sentiste al recibir este máximo reconocimiento que otorga el gobierno a quienes son ejemplo a seguir? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu reacción? Bueno, debo hacer la mención que el Premio Nacional de la Juventud, yo no lo vi como un espacio por la cual yo iba a obtener un reconocimiento. Yo me planteé concursar para el Premio Nacional de la Juventud porque quería conseguir recursos de alguna u otra forma para los proyectos que yo había emprendido, ¿no? Ese Claro, tema del reconocimiento del trabajo y todo eso viene ya después, ¿no? Porque eso es como que ya fue parte del proceso y todo lo que trajo consigo el premio, pero en un inicio como tal, lo que para mí era el Premio Nacional de la Juventud, era una forma de poder sobresalir con los proyectos, porque como son proyectos claro, independientes, claro. entonces digo, pues, ¿qué voy a hacer, no? Porque aparte, pues, el año pasado todavía yo seguía desempleado, recién egresado de la licenciatura en comunicación, y creo que siempre tenía muchas inquietudes, como ya tú bien lo mencionabas, pero dentro de mis actividades principales actuales está el activismo digital en lenguas originarias, que creo que Wow. es lo que yo destacaría y también pues he hecho participaciones he hecho una participación en una película que apenas también se estrenó el año pasado. Actualmente Wow. ando con un proyecto de poemas, con una beca de jóvenes creadores que se dan a nivel nacional. Entonces, ah, ahorita ando con muchos proyectos en ese sentido, pero más enfocado al fortalecimiento de las lenguas originarias desde el interior de las comunidades y no desde el exterior. Es decir, lo que a mí me preocupa es dar herramientas y espacios a los hablantes de la lengua tzotzil para que ejerzan su lengua desde su cotidianidad, que lo recrean desde un contexto más familiar y no tanto así de hacer productos culturales que vayan hacia el exterior, sino más bien mi preocupación primordial siempre ha sido que los productos culturales, artísticos, académicos, pues siempre se trate, o mejor dicho, que toda persona que se dedique a producir algo, independientemente tiene la obligación
de hacerlo regresar al interior de las comunidades, ¿no? Y Claro. entonces, en el contexto de de ese trabajo que yo ya había hecho previo al Premio Nacional de la Juventud, pues, lo que me viene a dar, pues, dignifica mucho de mis actividades. Eso es creo que lo que me dio el Premio Nacional al final de cuentas, aparte de un impulso para poder seguir con los proyectos, era que dignificó todas mis actividades, ¿no? Porque antes del Premio Nacional era de que, bueno, sí, es Andrés, ¿no? Andrés Tachiquinim, como me conocen, Andrés Tachiquinim, el que hace videitos para redes, ¿no? Ese sí es el chico que da clases y que siempre habla sobre la lectura y la escritura en tzotzil, sí es él, ¿no? Pero fuera de esos reconocimiento o esos comentarios, mejor dicho, pues no había más reconocimiento por parte de instituciones, por parte de personas, era porque lo que le faltaba creo que a mis trabajos sí que es como, no lo tomaban en serio muchas Claro, personas, ¿no? Era más como, para reconocimiento. muchos, entonces, lo que me da el Premio Nacional, y creo que siempre se lo voy a agradecer, es que dignifica mucho mi trabajo y hay personas y instituciones que comienzan a ver que mi trabajo pues no es precisamente actividades vanas que solamente están enfocadas para redes, ¿no? Porque yo siempre me he preocupado tratar de llegar a las juventudes, ¿no? A las nuevas generaciones y a veces las instituciones que se dedican a promover y a fortalecer las lenguas originarias, por ejemplo, en el caso de Chiapas, pues dejan fuera las juventudes porque no saben canalizar los productos que ellos producen para hacer llegar a estas nuevas generaciones, ¿no? Claro, es muy importante hablar de este tipo de temas y tú, déjame decirte que eres todo un ícono en este tema de la multiculturalidad. La verdad es que tu trabajo es asombroso y qué importante que el Premio Nacional de la Juventud de instituciones como la INJUVE dignifiquen esta clase de trabajos, ¿no? Tienes toda la razón. Muchas veces a algunas personas les cuesta como trabajo reconocer que estos van más allá de solo proyectos que se nos ocurrieron, ¿no? Son proyectos que son importantes para la sociedad y que merecen la pena de ser trabajados, de ser contados. Y oye, Andrés, tú hablas tzotzil, Ajá. cuéntanos. Yo he hablado dos lenguas desde que yo tengo conciencia. Esa sería la realidad de mi vida. Yo nunca supe en qué momento aprendí a hablar español. Bueno, tal vez supe en qué etapa, pero no supe así en vivencias personales. Es decir, aquí comencé a aprender a hablar español, ¿no? No hay recuerdos donde yo solamente tenga pensamientos en tzotzil o solamente tenga pensamientos en español. Yo siempre he pensado en dos lenguas, yo siempre he dicho pienso y sueño en ambas lenguas, tanto en tzotzil como en español, ¿no? Aunque la primera lengua con la que tuve contacto, según, pues es el tzotzil, ¿no? Mi familia, en el seno familiar, hasta los 3 años solamente me habían hablado en tzotzil. Después de los 3 años, al ingresar al preescolar, yo ya había tenido contacto y comencé el largo proceso de aprender otra lengua, ¿no? Ya, Entonces, wow. pues prácticamente el tzotzil lo adquirí desde el seno familiar, desde el ámbito comunitario, porque en mi comunidad, que tú mencionabas que es Chiquinibalbo, es una comunidad tzotzil acá de los Altos, y, por ejemplo, llegas a esta comunidad y todas las personas se hablan en tzotzil, entre los habitantes se hablan en tzotzil, salvo cuando llega una persona ajena a la comunidad, ajena a la lengua, ajena a la cultura, pues ya se le habla en español, ¿no? Entonces, Wow, así de intercultural son las comunidades por acá, por mis rumbos, ¿no? hermoso. Todos hablando todos hablando en su lengua, pero si llega un tercero y ese tercero no habla la lengua, pues le hablamos en su lengua, ¿no? Entonces, eso es muy bonito porque para muchos porque me he dado cuenta que en otros estados y en otras lenguas, eso ya no es tan común, ¿no? Porque hay lenguas que realmente están en peligro de desaparecer, pero en el caso del tzotzil yo afirmo y sostengo que no está en peligro de desaparecer. Más bien lo que hace falta en el tzotzil es un fortalecimiento desde las academias, desde las disciplinas artísticas, pero fortalecerlas desde el interior de las comunidades, desde los hablantes, quienes ejercen la lengua, quienes ejercen la cultura en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, ese sería el contexto más o menos de cómo es lo que yo aprendí y donde ejerzo el tzotzil.
Ok. No, asombroso, ¿sabes? Es asombroso este dinamismo de tu comunidad con el que hablas. Me encantaría ir algún día, sería asombroso y bueno, la verdad es que es muy importante, ¿no? Y oye, también cómo fue que comunicar a la sociedad la importancia de las lenguas originarias. Digo, tú naciste bueno, tú naciste y aprendiste dos lenguas, lo cual es algo asombroso, pero ¿de dónde surgió que te diste cuenta, que tomaste conciencia de que es muy importante que otras personas también aprendan a dignificar las lenguas indígenas y originarias? Bueno, y también respondiendo a lo que comentabas, pues con gusto acá te esperamos que pronto puedas Gracias. venir a darte una vuelta acá en Chiapas. Y ya respondiendo Claro. a la cuestión, pues yo, como dije, desde que tengo uso de razón, desde que tengo conciencia, yo he hablado el tzotzil, Ujú, he sí, hablado la lengua, pero claro. nunca lo había visto en papel hasta los 19, hasta los 20 años, ¿no? Entonces, cuando yo ya tenía 19, 20 años, comencé a saber que el tzotzil se podía escribir como en el caso del español o como en cualquier otra lengua, pero antes de esa edad, pues yo no había tenido contacto con escritos en tzotzil, yo no había ejercido la lectura y la escritura en tzotzil desde antes de los 19, 20 años. Y después me doy cuenta que yo no era el único que estaba en esa situación, sino más bien la mayoría de la población hablante del tzotzil estaba en las mismas condiciones. Y, um, y yo dije, se habla mucho, por ejemplo, instituciones públicas, personajes públicos, gobernantes, es de que se está perdiendo nuestra lengua, se está perdiendo nuestra cultura, y dice, sí, sí se está perdiendo según ustedes, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer, ¿no? Ujú, Porque claro. nada me va a servir crear una institución que hable sobre la lengua, que supuestamente fortalezca la lengua, si realmente esas instituciones nunca llegan a las comunidades, ¿no? Y las comunidades está el raíz de toda la lengua, la raíz del verdadero trabajo por la cual hay que hacer, porque si me vas a, porque lo que yo siempre he criticado, por ejemplo, es que instituciones siempre organicen foros, conversatorios, conferencias y todo eso en ciudades donde no hablan la lengua, ¿no? Y hablan sobre por ejemplo, celebraban el Día Internacional de la Lengua Materna o el Día Internacional de los Pueblos Originarios que se celebra precisamente este mes, siempre lo hacen en una ciudad, ¿no? Y pareciera que tienen miedo de ir a celebrar una comunidad. Y digo, qué paradójico, ¿no? Estamos celebrando algo, pero pareciera que le tememos a eso que celebramos, porque casi no se llevan acciones y no se llevan actividades al interior de las comunidades, y es donde yo comienzo a ver que hace falta mucho por hacer. Y precisamente mi labor comienza en el 2017, cuando yo comienzo a dar clases de lectoescritura en Tzotzil. Es decir, durante 3 años seguidos formé grupos de niñas, niños y jóvenes acá en mi comunidad, y comenzaba a platicarles sobre la lengua. Ellos ya eran hablantes de la lengua, por la cual fue un reto también, por cómo le explicas la lengua que ellos hablan, es decir, la lengua que hablan las y los jóvenes, las y los niños, niñas, y sin que se aburran, ¿no? Hacerlos de que los se interesen realmente. Entonces, eso fue un reto para mí, y dije, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? Pero de que acá van a salir, leyendo y escribiendo en Tzotzil, van a salir, ¿no? Porque duraba di 3 cursos y cada curso duró 6 meses, ¿no? Ok. Para, para haberlo impartido en mi comunidad y entendiendo el contexto cultural y social y económico, Claro. dices, 6 meses de curso mm, donde tienen que llegar semanalmente las y los jóvenes, es una exageración para ellos, porque precisamente lo que no les sobra es tiempo, porque tienen que trabajar, tienen que ayudar en la casa, en la familia, ¿no? Y entonces, para mí fue un reto convencer y hacer entender a los jóvenes de que es importante y que se dieran el espacio de aprender a leer y escribir, de escuchar un discurso en tzotzil, porque
O otro de los hechos que ya no se ve tanto en los jóvenes es un tzotzil en la vida cotidiana hablada puramente, pulcramente en tzotzil, ¿no? Porque a veces vas a comunidades, hasta tú como que no eres hablante, vas a identificar que hay muchos préstamos lingüísticos que comienzan hablando en tzotzil y puede que terminen hablando en español, ¿no? Y eso pasa. Prácticamente, y dije hace rato, la lengua no se está perdiendo, más bien el pensamiento se está desplazando hacia el español. Creo que eso es lo que yo destacaría. La lengua no se pierde, la lengua está. Hay muchos hablantes, hay personas que lo hablan y lo dominan, unos mejor que otros, claro, pero como tal no se está perdiendo. Lo que sí pasa es que hay un desplazamiento de esta forma de pensar, de forma de ver y de comprender el mundo y sobre todo la forma de cómo concebir y de expresarlo. Porque, porque es lo que yo, desde mi experiencia como instructor comunitario, como promotor cultural, podría destacar. Y oye, ahora que escucho la fuerza de tus palabras, quisiera saber, aquí en el 760M, gracias, qué bueno que nos siguen escuchando, quisiera saber si has vivido discriminación, has sufrido discriminación, y si la has vivido, ¿cómo la has manejado? Ok, interesante pregunta. Yo siempre he dicho o decía que yo nunca he padecido discriminación. Y si lo han hecho, posiblemente a espaldas mías y con temor, ¿no? Y por el cual yo nunca supe. Pero con todo lo que yo he visto, vivido, con todas mis actividades, podría decir ahora que sí, pero no un señalamiento directo. No esta discriminación clásica de que te dicen es que eres esto, eres aquello. No, creo que ahorita la discriminación ha evolucionado, ¿no? Junto con la sociedad. Y lo que yo he visto es que cuando yo estuve estudiando en la Universidad Autónoma de Chiapas, es de que yo era el único que identificaban que era originario de una comunidad y hablante del tzotzil, ¿no? Que Ujú. en pocas palabras para ellos yo era indígena, ¿no? Sin importar, porque siempre yo he comenzado a pelearme con ese término de ser indígena, ¿no? Porque a veces desaparece y encajona mucho a los pueblos originarios. Y entonces, retomando esta experiencia, lo de la universidad, es de que cuando yo llego a la universidad es como que los compañeros, es como que, ah, es indígena, ¿no? Pero con una expresión que dice, es que pareciera que nunca han visto a una persona de un pueblo originario en sus vidas, ¿no? Porque digo, pues yo los veo igual y ellos no me ven igual a mí, ¿no? Y esa es la cuestión que yo destacaría de que muchos de mis compañeros en un inicio no me veían como un igual, ¿no? Me veían como alguien a la cual hay que respetar, a la cual hay que tratar bien, a la cual siempre hay que ayudar, a la cual hay que estar pendiente por si no puede hacer algo, ¿no? Y recuerdo que entre bromas y entre mis amigos de la universidad les digo, es que Ujú. ustedes creen que por ser de un pueblo originario es motivo de vulnerabilidad, ¿no? Es sinónimo de incapacidad. Y para mí no representa nada de eso. Y tampoco no representa un orgullo ser de un pueblo o de otro. A mí mi único orgullo es ser un ser humano más y que he tenido la oportunidad de llegar hasta acá, hasta la universidad. Pero mis compañeros con las que me llevaba, con los que más o menos me llevaba y con las que a veces cruzaba palabras, siempre era muy constante del que la, la, la pregunta del ¿puedes o te ayudo? ¿No? Entonces yo digo, bueno, en ningún momento pedí ayuda, pero te agradezco, ¿no? Pero después me di cuenta que solo lo aplicaban conmigo, no con todos, ¿no? Porque creen que por ser de un pueblo originario no entiendes cosas o, o eres ajeno a ciertos elementos pues, del contexto al de una ciudad. Y Sí. les digo, y la pregunta con la que yo nunca voy a olvidarme que me hizo un compañero de la universidad era, ¿cómo aprendiste
a hablar español. Ujú. Y digo, esta persona, sin duda no conoce nada de Chiapas, ¿no? Sin duda, no sabe, y que al parecer es la primera vez que tiene contacto con una persona de un pueblo originario porque tiene más dudas, tiene más preguntas que comentarios, ¿no? Y le digo, y me decía otro, ¿a poco lo aprendiste ahorita entrando a la universidad? ¿No? Porque ya íbamos a media carrera y le digo, no. Y entonces, ¿cómo lo decías para tus clases? ¿No? Y digo, bueno, es que toda mi vida yo he hablado español, igual que ustedes, ¿no? Y todos se sorprendían, ¿y cómo es eso, no? Es como cuando te dicen, un indígena que habló español desde que es niño, ¿no? Y que, wow, qué sorpresa. Y digo, bueno, no sé en qué mundo vivan, pero en el contexto de Chiapas la mayoría de los pueblos originarios son bilingües. Son bilingües no es porque ellos quieran, sino más bien por una necesidad de comunicación hacia el exterior. Entonces, eh, ese tipo de cosas, pues uno le va moviendo. Y la experiencia que yo siempre destaco y la que siempre digo, del que parece chiste, pero es anécdota, es que hace unos meses, el año pasado, para ser preciso, eh, antes lo del premio y todo eso, yo estuve viajando por unos proyectos, ¿no? Sí, sí. Y recuerdo que tomé el vuelo de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México, llego a la Ciudad de México, iba a ir a una terminal de autobuses, pero yo me equivoqué de dirección de la terminal de autobuses y le digo a la persona que me estaba esperando en otro estado, y le digo, es que, perdón, pero di mala dirección, ¿no? Y me dice, pero no, ¿cómo es posible que se perdieron? Y que no sé qué, porque andaba con otra compañera, pero tampoco la compañera se dio cuenta y así nos fuimos, ¿no? Y ya me había dado cuenta cuando estábamos en otro lugar y ya tuvimos que llamar. Y la persona, en pocas palabras, pues se alarmó porque nosotros éramos indígenas. Claro. Pero estaba tan alarmante de que ya nos habíamos perdido y que no sé qué y que bla, bla, bla. Y bueno, y después otra persona con el que me llevo me dice, hubieras visto ayer a Juan Pablo, me dice, porque se llamaba Juan Pablo la persona, es que estaba tan alarmado porque nos dijo que ustedes se habían perdido en la Ciudad de México y que no sabían a qué horas iban a llegar y que no sé qué y que bla, bla. Y, y le digo, bueno, perdido entre comillas, porque en realidad nomás nos equivocamos del lugar, pero después cuando llegamos al otro lugar, pues ya sabíamos dónde estábamos y ya no estábamos perdidos, ¿no? Pero él estaba muy alarmado y que no sé qué, ¿no? Y le digo, bueno, lo que no sabe esta persona es que si yo me pierdo dando direcciones no es por ser indígena, es por ser pendejo, ¿no? Y entonces, esas experiencias, pues a mí me han despertado mucho, ¿no? Y a veces, este, uno no está consciente de estas cosas porque parecieran tan normales de que, es que eres de un pueblo originario, te vas y te pierdes, pues ¿qué vamos a hacer? Ya no vas a poder llegar, ¿no? Entonces, dices, no manches, ¿no? Sí, Y creo que yo señalaría más este tipo de señalamientos, ¿no? Este tipo de tratos, ¿no? O estas famosas felicitaciones por ser de un pueblo originario, ¿no? De que, felicidades por ser indígena, claro. felicidades por ponerte tu traje, ¿no? Y le digo, si nomás me vas a felicitar porque me he visto bonito, pues no lo quiero, ¿no? Porque también los pueblos originarios, no solo hay que voltearlos a ver porque el traje que usan es muy colorido o es muy bonito, o a veces a los compañeros de los pueblos originarios solo se les invita para ir a adornar eventos políticos, ¿no? Y Cierto. si hablamos de discriminación, pues eso creo que yo señalaría esas, ¿no? Y por eso yo eh, a veces he peleado mucho con esta idea de folclorizar los pueblos originarios, que no se deben de folclorizar, sino más bien a los pueblos originarios se le debe de ver como sujetos capaces y con intelecto de poder hablar por sí solos. Que los pueblos originarios pues no son sujetos a las cuales hay que defender o hay que proteger. Porque los pueblos originarios creo que no son animales en peligro de extinción, en pocas palabras. Porque pareciera que la sociedad nos ve así. Es que, pobrecitos,
se está perdiendo sus usos y costumbres, sus lenguas y cultura, y tu lengua ya no lo hablan como antes, ¿no? Y eso siempre me han dicho también, ¿no? Es que tu lengua, el tzotzil ya no es como antes, ¿no? Y le digo, pues sí, tampoco el español ya no es el mismo con la que escribieron el Quijote de la Mancha, ¿no? Exacto. La lengua creo que debe de evolucionar, debe de cambiar, y en términos culturales también, porque si no hay progreso y no hay cambios culturales, pues uno se estanca, porque una cultura que no se mueve o una cultura que se estanca, es una cultura que se muere, ¿no? Entonces, para que una cultura pueda sobrevivir, pues debe de pasar estos procesos de cambio, ¿no? Pero Tienes toda la pareciera que la sociedad nos quieren decir, es que no, es que ustedes están mal, que ustedes ya no parecen, solo nos falta que nos digan que nosotros ya no tenemos derechos de hacer cambios desde el interior de las comunidades, desde la sociedad, de los pueblos originarios, ¿no? Eso es lo que yo podría señalar en este tema sobre la discriminación o los señalamientos hacia los pueblos originarios, ¿no? Y eso es mi postura que yo he estado como impulsando, porque hay muchas instituciones que nomás se halagan y dicen es que debemos estar orgullosos de ser hablantes del tzotzil, es que estar orgullosos por ser indígenas, es que hay que estar orgullosos por nuestra música, que por nuestros usos y costumbres, que por nuestra indumentaria, ¿no? Y digo, sí, está bien, eso no te la discuto, sí, hay que estar orgullosos, pero hay otra cuestión en el tema de los usos y costumbres, es que a veces siempre se pone los usos y costumbres delante de las necesidades básicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede que un pueblo esté careciendo muchos servicios básicos, como servicios de salud, por poner un ejemplo, ¿no? Pero los usos y costumbres va a decir, es que las mujeres no pueden ir con el doctor o por esto o por lo otro, ¿no? Que en algún momento de mi comunidad pasó, actualmente ya se ha ido relajando, ¿no? Pero en algunos en épocas pasadas pasó eso de que, no es que las mujeres no pueden irse pueden ir con el médico para que lo revisen, pues eso no, porque los usos y costumbres y que no sé qué, y te vienen a dar tanta explicación que dices, bueno, este, nomás, hay que ver, creo que eso actualmente, ¿no? Y yo pues, siempre he dicho que por eso yo siempre he dicho que yo soy promotor de la lengua, posible promotor de la cultura tzotzil, pero no defensor de ella, ¿no? Entonces, uno puede promover algo, pero a la vez ser creativo, crítico y consciente de lo que promueve, ¿no? Y creo que eso es lo que yo destacaría. wow. Déjame decirte, Andrés, eres alguien increíblemente inteligente, sabio, no sé cómo describirlo. Me has hecho cuestionarme todo, porque sí, tienes toda la razón. ¿Cuántas veces no ha pasado que se intenta dar como tú decías, un trato especial, entre comillas, a miembros de comunidades Ajá. indígenas? Exacto, tienes toda la razón. Sí, Y también como que se les intenta bueno, sí, darles un trato especial cuando no se requiere, y también muchas veces se utiliza, ¿no? En eventos políticos, más como un símbolo hey, miren, soy un político y estoy apoyando a esta comunidad, en lugar de verdad tener un genuino exacto. interés por ello. Entonces, déjame decirte que eres alguien que ha dado hoy un mensaje muy importante aquí en Protagonistas del Cambio, y te agradezco muchísimo por la participación, porque ya se nos ha acabado el tiempo del día de hoy, pero no te preocupes, probablemente podamos hacer una parte 2, otra charla, porque es un tema importantísimo y que me ha hecho reflexionar mucho el día de hoy, querido Andrés. Perfecto, muchísimas gracias a ti por el espacio y por la oportunidad de poder expresar y dar mis puntos de opinión en relación pues a los pueblos originarios en general, ¿no? Para mí siempre es un gusto poder hablar, creo que estos espacios son importantes para dar partida a la reflexión y de Claro, redireccionar ciertos pensamientos como sociedad. claro, sí, no, hay muchísimos temas de los cuales vale mucho la pena conversar. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy, y te vamos a llamar en futuros programas. Gracias. Perfecto, gracias. Queridos protagonistas del cambio, ¿qué tal les pareció este episodio de este sábado? Déjenme decirles que para mí fue asombroso conversar con Andrés.
no solo por su trabajo, sino también por sus pensamientos, por el fortalecimiento de las culturas indígenas como un compromiso de vida, y se ha convertido en un referente para celebrar toda la pluriculturalidad que tenemos en nuestro México, en nuestro grandioso México. Así que gracias por acompañarnos. Recuerden escribirme y mandarme un mensaje y sus comentarios a las redes sociales. Pueden contactarme al correo feractivista@gmail.com y en mi Facebook, Instagram y Twitter como Fernando de Lucio Activista. Y pueden checar en mi canal de YouTube Fer contra la desaparición a favor de los derechos de la infancia. Esta y muchas otras entrevistas que hemos tenido con los galardonados. También pueden encontrar a Andrés con sus redes sociales. Y bueno, sin duda, continúen escuchando todos los sábados de 11:30 de la mañana a 12 del día por el 760M, Protagonistas del Cambio, donde siempre hay una mirada juvenil de la realidad. Me despido, hasta la próxima.